¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. Espero tengan una excelente tarde. Espero que no hayan tenido ningún incidente en temas de salud. Espero que en sus casas, sus familias y ustedes sigan pues pasándolo lo mejor posible en estos momentos, ¿ok? Vamos a dar continuidad a nuestras clases. En este momento recuerden que estamos estudiando la materia de amparo, pensamiento complejo y derecho. Y vamos a seguir con los conocimientos de amparo, vamos a seguir reforzando algunas cuestiones propias de este medio de control constitucional, ya que hablamos de causales de improcedencia, de causales de procedencia, de sobreseimiento. Es momento de aterrizar algunas reglas básicas en materia adjetiva que dejamos en el tintero y que debemos puntualizar para que ustedes conozcan al momento de plantear un amparo. Y me refiero básicamente a dos puntos que vamos a estudiar el día de hoy. Hablamos respecto a temas de capacidad y personería, y vamos a hablar también de temas propiamente como las notificaciones, ¿ok? Las notificaciones en materia de amparo y la capacidad y la personería en amparo, ¿ok? Vamos a dar pie entonces. Vamos a hacer un breve repaso de algunos temas que hemos visto en temas de capacidad de personería. Primero la ley, esto ya lo aterrizamos en las horas clase, simplemente lo voy a repetir. Recuerden que iniciamos estudiando quiénes son las partes en el amparo como medio de control constitucional. Recuerden ustedes que el artículo 5 de la ley de amparo nos dice que las partes son el quejoso, las autoridades responsables, que pueden ser ordenadores y ejecutoras, puede ser el tercero interesado, y el Ministerio Público por ser cuestiones de orden público e interés social. Esto ya lo habíamos visto, lo vimos incluso en otras clases, por eso que no me voy a detener en ello, ¿ok? Pero bueno, ahora sí, hablando propiamente de personería, vamos a hablar de qué manera pueden ser representadas las personas, quién puede presentar el amparo, que es un medio de control constitucional, que se tramita en forma de juicio, y si se tramita en forma de juicio, debemos de asumir y debemos entender que se presenta a través de una demanda, ¿ok? Y esta demanda, tratándose de un tema tan importante como lo son las violaciones a derechos fundamentales previstos en la Constitución, previstos en los tratados internacionales, previstos a nivel que antes lo conocíamos como garantías individuales y sociales, son temas importantísimos para el Estado mexicano, son derechos fundamentales para el ser humano, para el ciudadano, para los gobernados, y es por eso que hay una serie de vicisitudes y de particularidades en materia adjetiva, hablando de amparo, respecto a la presentación de la demanda en el juicio constitucional, ¿ok? Entonces, por lo general, cualquier persona puede promover el amparo como medio de control constitucional. Puede ser una persona física, puede ser una persona moral, o personas morales oficiales. Lo que voy a decir ahorita no quiero que cause controversia, porque ninguna de sus instancias rompe alguno de los principios que hemos visto. Nunca habíamos hablado de esto, pero es importante que lo analicen. Las autoridades pueden, o algunos órganos de gobierno pueden plantear el amparo como medio de control constitucional. No sé qué opinen de esto, pero la respuesta es sí. La Ciudad de México, los estados, la federación misma, los servidores públicos pueden presentar el amparo siempre y cuando actúen dentro del rango de igualdad de los particulares, no con facultad de imperio, no como autoridades. Cuando algún órgano de los que acabamos de mencionar, ya sea la Ciudad de México, alguno de los estados, la federación misma o algún servidor público vea conculcada en su perjuicio algún derecho fundamental o la soberanía a través de la ejecución de normas propiamente, porque los derechos fundamentales son para los ciudadanos, pero cuando vea conculcada la soberanía competencial que en ese sentido le confiere, y mientras que hablamos de recuerden que hay varios tipos de relación, las de coordinación, suprasubordinación y subordinación. Subordinación se dan cuando recibimos instrucciones cual si fuéramos empleados. Hay una relación de subordinación cuando yo soy trabajador, les pongo la materia laboral porque es la más fácil de entender. Cuando yo recibo órdenes y yo actúo en un rango de inferioridad, y hay una persona que actúa con un rango de superioridad, vamos a decir el patrón, actuamos en un rango de subordinación. Las relaciones de coordinación o ordenación, cuando actuamos como iguales, cuando estos entes, llámense estados, llámense municipios,
servidores públicos, Federación o Ciudad de México, tengan igualdad con los particulares y vean conculcados estas esferas competenciales, naturalmente, obviamente contra autoridades, tiene que ser forzosamente contra autoridades. Jamás se rompe el principio, jamás se puede presentar un amparo contra particulares, eso nunca lo he dicho y nunca será, pero cuando otras autoridades violenten algún derecho en razón de la competencia de estas figuras, actuando desde el punto de vista de igualdad con los particulares, estos entes pueden plantear el juicio constitucional. Chequen ustedes el artículo 7 de la ley de amparo y es el fundamento de lo que les estoy diciendo. Hablamos también de personas morales oficiales, que son aquellas dependencias del gobierno, aquellos entes que se desprenden de la administración pública centralizada o descentralizada que también pertenece al gobierno, y también si en algún momento se ven conculcadas o se ven vulnerados estos derechos por parte de otras autoridades, también podrán presentarlo, ¿ok? Son temas muy específicos, simple y sencillamente quiero que lo sepan, pero así es como se lleva a cabo, ¿ok? En materia penal, solamente mencionamos al defensor y de qué manera vamos a presentar el amparo en nombre o en representación del reo, ¿ok? En materia penal, obviamente cualquier persona puede presentar la demanda constitucional en nombre del reo, ¿ok? Basta con hay una regla por ahí que establece la propia ley de amparo. Si yo tengo un detenido, yo voy a hacer un amparo, una demanda de amparo contra una detención ilegal, basta con que diga que yo en mi carácter de abogado defensor estoy presentando estoy presentando en representación del reo una demanda constitucional, y en ese momento basta con eso, mandarán con el reo para que ratifique la demanda, mandarán ratificar la demanda con el reo, y si el reo ratifica la demanda, pues presto ya está sustanciada debidamente en materia penal y en cuestiones de suspensión de actos reclamados contra cuestiones de detención o aprehensiones u órdenes de aprehensión. ¿Qué pasa con los menores o incapaces? Con los menores o incapaces, la demanda de amparo puede ser presentada por ellos mismos o a través de sus representantes legales. ¿Y cómo por ellos mismos? ¿Redactaría un amparo un menor o un incapaz? No, pues hay muchas formas de plantear el amparo. El amparo se puede plantear por escrito, cuando los abogados redactamos un amparo. Se puede puedo presentar la demanda constitucional a través de comparecencia. Físicamente me apersono y de manera a lo mejor oral yo pudiera llegar a presentar, ¿ok? Incluso a través de medios electrónicos yo puedo llegar a presentar una demanda de amparo. Hay un nuevo sistema que ya está previsto en la ley de amparo, una serie de reglas, hay una firma electrónica que también el tribunal ya ha instituido, y si reúno los requisitos que establece el tribunal, yo incluso podría llegar a presentar la demanda de amparo a través de los medios remotos. Lo particular a mí, a lo mejor soy un poco retrógrada, pero no me da mucha confianza por la manera en que han actuado las autoridades y que actúan todavía. Todavía no hay certeza de que podamos de pronto tener por ahí alguna respuesta oficial por parte de la autoridad. Habrá abogados que escucharán esto y me dirán que qué barbaridad, pero pues hay que tener todas las precauciones tratándose de este tipo de temas. Tal vez cuando esté un poquito más evolucionado, un poquito más trabajado o más perfeccionado el sistema, pues pudiera ser una opción bastante viable, porque así eso vamos. Definitivamente en el futuro este tipo de incidencias y de controversias se van a poder plantear y se deberán y se plantearán seguramente totalmente en línea. Si de por sí con los acuerdos que suben de manera electrónica luego tenemos problemas porque el sistema no funciona, porque los funcionarios no conocen, porque no tienen la debida instrucción, etcétera, ¿ok? Entonces, pues, son las maneras en que podemos hacerlo, en línea, por comparecencia, por escrito, ¿ok? Y si estamos fuera de la circunscripción, es decir, hay un juzgado federal aquí en la Ciudad de México y hay un acto que a lo mejor yo tengo que litigar en el Estado de México, ya sea a través, desde que yo transmita o presente la demanda a través de un medio remoto, ya sea por internet, o desde el momento que yo deposite la demanda en el correo certificado, a partir de ese momento se empieza a computar el término, ¿ok? Más bien a mí se me computa el término de presentación, como cual si tuviera mi sello de recibido, desde el momento en que yo presenté, le di clic, o desde el día será certeza, mi fecha de presentación será desde que le di clic al servidor o desde que tengo el acuse de recibo del correo certificado, en caso de que
tenga que hacerse a otro estado, ¿ok? Hay también comunicaciones entre estados, que son los famosos exhortos y despachos, pero esta es la regla básica, ¿ok? En el caso de los menores, retomando un poco el tema, se puede presentar la demanda constitucional a través del propio menor o incapaz, y después el juez tomará las medidas necesarias, se le nombrará algún representante legal, seguramente algún tutor o algún abogado si fuese el caso, ¿ok? ¿Cómo se computan los plazos? Esto es importante, ¿ok? ¿Qué pasa si el quejoso también, cómo se computan los plazos y qué pasa si el quejoso llega a fallecer? Este tema también, ya analizamos la regla general, si se muere el quejoso, obviamente se sobresee el juicio de amparo. Esa es la causa general, lo establece el 63 de la ley de amparo, pero dice la ley de amparo que si se trata de derechos que no son estrictamente personales, podría llegar a defender o a representar la sucesión del de cuyos, o sea, podría seguir litigando el amparo el heredero o albacea, siempre y cuando no se traten de derechos personalísimos del quejoso. Bueno, pues si hablamos de derechos fundamentales, como es el derecho de propiedad, podríamos hacer un estudio, pero generalmente sobresalen el amparo, ¿ok? Lo digo para que ustedes lo conozcan, porque de manera general, este tipo de derechos personalísimos, como el derecho de libertad, derechos de libertad, de igualdad, de seguridad jurídica, son personalísimos respecto al quejoso. Podemos a lo mejor hacer alguna excepción en materia de derechos reales, de bienes, si se está litigando un bien inmueble, a lo mejor pudiera llegar a entrar la sucesión, pero pues tratándose de otro tipo de derecho, portación de armas, libertad, seguridad jurídica, definitivamente en el 95% de los casos se sobresee el juicio de amparo y no se da lugar a que se abra la sucesión, ¿ok? Esto es entonces lo que podemos hablar de capacidad, de personería, los plazos que tenemos, eso también ya lo vimos en horas clase. Recuerden ustedes, todo eso que estamos hablando viene en el artículo 17, ahorita lo que vamos a referir, los términos para plantear la demanda constitucional. Recuerden que por regla general son 15 días, salvo que hablemos amparos contra leyes, en cuyo caso los amparos contra leyes tenemos el plazo de 30 días, en el caso de la materia penal tenemos la hipótesis de los 8 años, en el caso del amparo agrario tenemos el caso de los 7 años, y el caso de los actos privativos o actos de penas inusitadas previstos en el artículo 22 constitucional, se pueden presentar en cualquier tiempo, ¿ok? Esto ya lo habíamos platicado, por eso no me detengo en esto. También son temas de examen, simple y sencillamente lo reforzamos. Aquí es donde debimos haber visto estos temas, pero ya que llegamos a ello, no vale la pena hacer un repaso. Recuerden entonces que la hipótesis general, de acuerdo al artículo 17 de la ley de amparo, es que tenemos de acuerdo al artículo 17 de la ley de amparo, tenemos 15 días por regla general para presentar la demanda de garantías, tenemos 8 años para hacerlo en el caso de la materia penal, 30 días amparos contra leyes, 7 días en el caso del amparo agrario y en cualquier tiempo en caso de los actos derivados de penas inusitadas previstas en el artículo 22 constitucional, ¿ok? ¿Cómo vamos a computar los plazos en materia de amparo? Al igual que el resto de las materias, los plazos se empiezan a contar después de que haya surtido efectos la notificación de un proveído. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy importante, pónganme atención, ya lo vimos en clase, pero vamos a decir que vamos a atacar una sentencia que se publica el día de hoy. El día de hoy se publica y por regla general los actos o las resoluciones surten efectos al día siguiente de su publicación. Hay excepciones, con notificaciones personales, los actos surten efectos el mismo día, pero tratándose de resoluciones, un día hábil después de que se publican estas resoluciones o estos actos, empiezan a surtir efectos, ¿ok? Si hoy se publica una sentencia, ¿cuál es el próximo día hábil siguiente? El lunes. Un día después de que surta efectos la notificación. Si surtió efectos el lunes, el día para computar el plazo sería el día martes. Hoy es viernes, hoy se publica, surte efectos el lunes. Y un día después es el martes. El martes sería el día 1 para computar, ¿ok? ¿Cuáles son los días hábiles? Ok, obviamente no cuentan sábados y domingos. Ya saben que en nuestro país a cada rato cambian que los puentes, que no los puentes. Empiezan a hacer una serie de ajustes al calendario y cada año por lo general se
se modifican las leyes en este sentido. Si ustedes quieren saber cuáles son en el año correspondiente los días inhábiles en materia de amparo, ustedes basta con que le den un vistazo al artículo 19 de la ley de amparo, que pues, por regla general son los días feriados. Hay que ver cómo se acomodan de acuerdo al calendario oficial y pues naturalmente establecemos también los sábados y domingos, ¿ok? El amparo se puede presentar también, como les comentaba, en cualquier momento tratándose de actos urgentes. En cuestiones de materia penal se puede presentar con actos detenciones, órdenes de represión, reprehensión, detenciones ilegales. Se supone que debe de haber una guardia en los juzgados de distrito. Un guardia, se supone que deben estar las 24 horas abiertas. Muchas veces no lo quieren recibir, pero ustedes sean insistentes cuando tengan un acto de esa naturaleza y se supone que hay un guardia o una guardia que se está haciendo y no podrán negar las autoridades la recepción de la demanda de garantías y mucho menos podrán pedir dinero, ¿ok? También si se presenta una demanda de garantías contra actos previstos en el artículo 22 constitucional, que son las penas inusitadas, se entiende que cualquier día es hábil, ¿eh? Eso es una regla importante en materia de amparo. Esto es lo que dice la ley. Ahora, el tema importante va a ser que nosotros tristemente tengamos que ponernos a batallar con las autoridades al momento de presentar una demanda de garantías, ¿ok? Esto es por lo que se refiere entonces a temas de capacidad y personería. Vamos a hablar entonces ahora un poco de notificaciones. ¿Cómo se hacen las notificaciones en materia de amparo? ¿Cuáles son las reglas básicas? ¿Qué tipos de notificación prevé la ley de amparo? Y en qué casos procede, cómo se notifican las autoridades. Y bueno, ¿ok? A más tardar 3 días después, en materia penal, después de emitido el acto reclamado, las notificaciones por parte del Ejecutivo a través de la Secretaría correspondiente es que deberán hacerse, ¿ok? En pocas palabras, tienen 3 días las autoridades en materia penal. Si alguna autoridad en materia de amparo llega a notificar un acto referente a una violación de carácter constitucional, algún derecho en materia penal, algún derecho de debido proceso o derecho de libertad. ¿Qué pasa si yo planteo un amparo en materia penal referente a estos hechos y yo hago de conocimiento de la autoridad penal, este hecho? A más tardar 3 días tiene la autoridad penal para dar una resolución, ¿ok? Entonces ya las autoridades penales máximo tienen 3 días para resolver todas aquellas cuestiones que sean requeridas por parte de los juzgados federales en materia de amparo, ¿ok? Es tan importante la materia penal que tiene muchas excepciones a la regla. Entonces recuerden la regla: si en materia penal yo presento una cuestión relativa a la suspensión del acto reclamado, o en materia penal yo presento alguna demanda de garantías contra los actos que favorezcan en ese sentido a las figuras en materia penal, y una vez que reciba este requerimiento la autoridad penal correspondiente, tendrá 3 días para pronunciarse al respecto, ¿ok? Esa es una regla que ustedes deben de saber, ¿ok? Tratándose de actos del Ejecutivo, si yo voy a notificar al Ejecutivo alguna cuestión referente al amparo, el Ejecutivo, naturalmente, si se le pide por ahí al Ejecutivo un informe previo o un informe justificado, pues el Ejecutivo podrá o deberá contestar de acuerdo a la ley de amparo a través de la Secretaría correspondiente. Recuerden ustedes que el Ejecutivo funciona a través de secretarías, tal como lo establece la organización o la Administración Pública Centralizada, y pues bueno, en ese sentido responden las secretarías porque son propiamente aquellas dependencias donde el Ejecutivo delega sus funciones, ¿ok? Porque en materia penal las autoridades tendrían que responder. Pues, obviamente, si yo estoy requiriendo un juez penal o a la fiscalía, alguna fiscalía, para que rinda el informe previo o el informe justificado con actos privativos de la libertad, y como son cuestiones o contratos privativos del 22 constitucional de penas inusitadas, son cuestiones de suma relevancia, son actos de suma urgencia, y por eso es que se le dan 3 días, ¿ok? Bueno, entonces vamos a hablar de las notificaciones. ¿Cómo se llevan a cabo las notificaciones? ¿Qué tipo de notificaciones hay en amparo? Pues bueno, están las notificaciones que se llevan a cabo por boletín judicial. Se publica todos los actos que emiten los juzgados de distrito o los tribunales colegiados de circuito, incluso la corte. Se publican incluso en no listados, pero también lo podemos consultar en la página. Tienen una página, nosotros la podemos consultar y ahí es donde podemos hacernos sabedores de los actos reclamados. Entonces, por boletín, por listas, también por medios electrónicos,
por correo y notificaciones de manera personal. También hay notificaciones por oficio, ¿ok? Vamos por partes. Vamos a hablar de las notificaciones personales. ¿En qué caso el juzgado o el Tribunal Federal, ya sea juzgado de distrito, tribunal colegiado o la Suprema Corte, debe notificar de manera personal un tema referente en materia de amparo? Pues, número uno, el primer supuesto para notificaciones personales es cuando son notificaciones al quejoso cuando el quejoso haya sido privado de la libertad. Si hay una privación de la libertad del quejoso, es un supuesto específico donde se deben notificar resoluciones de manera personal, ¿ok? Otro tema, tratándose de la primera intervención o la primera notificación que se haga el tercero interesado, la primera notificación en el juicio de garantías que se le haga el tercero interesado, la primera notificación al tercero interesado debe de ser a través de notificación personal, ¿ok? Es importante. Tercero, toda la serie de requerimientos y prevenciones. Si yo presento mi demanda de garantía, si me están haciendo una prevención y me dan plazo para que la desahogue, ¿ok? O si hay algún requisito que me estén pidiendo, tal como a lo mejor el monte de una fianza, esas notificaciones se tienen que hacer de manera personal, ¿ok? Cuando el juzgador me pide que yo ratifique alguna actuación, generalmente lo hacen así. Si se firma un escrito, hay veces que por razón de trabajo, porque bueno, generalmente algunos abogados al momento de falsificar la firma del cliente lo promueven, hay otros que no lo hacen así y aún así aperciben a los abogados o a las partes, a los quejosos, para que vayan a ratificar la firma. Vamos a pensar un escrito que se promueve con una firma falsificada o un escrito cuya firma no se parece a la del quejoso. Pues la autoridad federal, el juzgador federal, tribunal colegiado, juzgado de distrito, va a prevenir, va a notificar personalmente que se ratifique esa actuación, ¿ok? Vamos a ratificar para concatenar las actuaciones para que se siga a cabo el juicio constitucional, todo ese tipo de ratificaciones para que se convaliden esos escritos, esas manifestaciones de la voluntad que se exteriorizan a través de escritos. Esas actuaciones se notifican personalmente. Si van a ratificar, se presentan de manera, se notifican de manera personal, ¿ok? Todas las sentencias, siguiente supuesto, todas las sentencias, cualquier tipo de sentencia definitiva en la cual se conceda o se niega la protección constitucional fuera de audiencia constitucional, Generalmente, para no hacer la notificación personal, lo que hacen muchas veces algunos juzgados es que llevan a cabo la audiencia constitucional y no lo publican hasta que dicta la sentencia y publican al mismo tiempo, como si fuera la propia audiencia, el dictado de la sentencia, para no tener que notificarlo personalmente. Hay otros jueces que sí hacen las cosas debidamente, llevan a cabo la audiencia y en un momento posterior pues ya dicta la sentencia, y como fue fuera de audiencia constitucional, todas las sentencias que se dicten fuera de audiencia constitucional se tienen que notificar personalmente, ¿ok? Otro supuesto que se notifica personalmente son los autos de sobreseimiento. Todas aquellas causales previstas en el 63 de la Ley de Amparo, cuando se sobresee el juicio de garantías por alguna razón, se hace el conocimiento del quejoso y ese conocimiento, el conocimiento de ese auto, se tiene que hacer a través de una notificación personal. Otro supuesto, hablamos de resoluciones relativas a la suspensión del acto reclamado. Recuerden que la suspensión del acto reclamado se tramita vía incidental, se resuelve a través de una sentencia o auto de interlocutoria, y todas aquellas resoluciones o sentencias interlocutorias que se resuelvan fuera de la audiencia incidental, sí se notifican personalmente. Eso también lo hace mucho la suspensión. Si se dicta la sentencia o auto de interlocutoria en la misma audiencia incidental, no hay necesidad, la ley no me obliga a notificarla personalmente al quejoso. Pero si la sentencia o auto interlocutoria se notifica en la misma audiencia incidental, entonces no hay necesidad. Si se hace el conocimiento, si la sentencia interlocutoria se dicta fuera de la audiencia, sí se notifica personalmente, y si la sentencia interlocutoria o autointerlocutoria se notifica en la misma audiencia incidental, no hay necesidad de notificar personalmente. Espero que haya quedado claro esto, ¿ok? Cuando se dicta la sentencia constitucional concediendo el amparo y la protección de la justicia de la Unión, ya estamos en periodo de ejecución de sentencia. Todas aquellas resoluciones que sean inherentes a aclarar esa sentencia en periodo de ejecución de sentencia, si hay una aclaración a la sentencia
en periodo de ejecución de sentencia. En ese sentido, se notifica también personalmente, ¿ok? Todas las aclaraciones, los autos, las resoluciones referentes a las a sustanciar o a variar la sentencia u auto interlocutoria, que varíe la suspensión o temas referentes a la suspensión del acto reclamado, cuando hay una variación a la concesión o a la no concesión de la suspensión del acto reclamado o la negación de la suspensión del acto reclamado, todas esas resoluciones que varíen la suspensión se notifican a través de una notificación personal, ¿ok? Los autos los autos donde tienen la demanda por no interpuesta, se tienen por no interpuesta porque a lo mejor no la firmó el quejoso, ¿ok? Todas aquellas notificaciones donde me notifica personalmente como quejoso respecto de que la demanda se tuvo por no interpuesta, también se notifica personalmente. ¿Por qué? Porque de esta manera cuando notifico personalmente, también deben entender esto, se hace también de esta manera para darle seguridad a las partes, ya sea quejoso, ya sea tercero interesado, para que si hay un acto que vulnere sus derechos fundamentales, puedan pueda tener la certeza y empezar a computar el término para presentar el recurso respectivo. Esto es por seguridad jurídica de las partes. A partir del que me notifican personalmente, empiezan a computar los términos y yo ya puedo computar perfectamente si es que tengo la necesidad de presentar o sustanciar algún recurso ordinario a partir de esa fecha. Entonces, de esa manera no nos dejan en estado de indefensión. Otro supuesto de notificaciones personales son todas aquellas resoluciones que el juez, el juzgador estimen pertinentes. Si la corte, si los colegiados, si los juzgadores de distrito estiman pertinente que por hacer una cuestión urgente o sumamente delicada para las partes en materia de amparo, si ellos deciden simplemente que se debe notificar personalmente, así se hará, ¿ok? Todas las resoluciones interlocutorias de reposición de autos. ¿Cuál es la reposición de autos? Muchachos, cuando ustedes se les extravía o arrancan una hoja del proceso o se pierde el expediente, yo tengo que plantear un incidente de reposición de autos para que para que todas las constancias vuelvan a restablecerse en el tribunal a través de los medios ópticos del tribunal o a través de fotocopias, lo que sea. Pero estas prácticas ya es muy complicado hacerlas, afortunadamente, porque ya hay un poco más de seguridad. Antes se hacía mucho, no había cámaras, no tenían tanta seguridad, pero se sigue dando desafortunadamente, y todos aquellos autos referentes a este incidente de reposición de autos se tienen que notificar de manera personal, ¿ok? Entonces ya hablamos de las notificaciones personales, las notificaciones a través del boletín de los juzgados federales. Los juzgados federales no tienen propiamente un boletín. Al decir boletín me refiero a las publicaciones que hacen en la página de la Dirección General de Estadística Judicial. Ahí es donde propiamente dictan o hacen llegar el conocimiento vía electrónica a los interesados. Si yo quiero saber vía electrónica qué ha sucedido, pues habrá un pequeño extracto en la página, yo lo podré checar. No es una notificación oficial, simplemente es meramente informativo, pero de esa manera me puedo enterar. Es extraoficial, repito. Pero hablamos de notificaciones personales, hablamos de notificación por listas, ya lo comentamos, hablamos de notificaciones por vía electrónica, que eso depende de que ustedes tengan su firma electrónica y de que las autoridades propiamente les den pie y sean ustedes ya usuarios reconocidos por parte de esta plataforma electrónica. Y hay notificaciones que se llevan a cabo por oficio. ¿A quiénes notifican por oficio? Pues generalmente las autoridades. ¿En qué caso se notifica por oficio? Pues bueno, a las autoridades, supuesto 1, a todas las autoridades se les notifica por oficio. Supuesto 2, a las autoridades responsables que hagan las veces o funjan como tercero interesado en el juicio constitucional o en el medio de control constitucional denominado amparo, que se tramita en forma de juicio, ¿ok? Entonces, si el tercero interesado al que le afecta la resolución o la concesión o la no concesión del amparo es una autoridad y hace las veces de tercero interesado, también en su carácter de tercero interesado, si una autoridad es el tercero interesado, las notificaciones se le harán a la autoridad a través de oficio. Y también a través de oficio serán las notificaciones al Ministerio Público o fiscalías y a la Fiscalía General de la República. Entonces ya hablamos de notificaciones personales, notificaciones por oficio, notificaciones por boletín, notificaciones vía electrónica y hay notificaciones también por lista. En la siguiente sesión vamos a terminar de ver estos temas de notificación. Si yo les pregunto
en el examen, cuáles son las maneras en que se puede notificar en materia de amparo, pues, de manera personal, a través de oficios, por boletín, por lista, o por correo, o por medios remotos, que es a través de en la página de internet. Si ustedes han tramitado en la vía electrónica un amparo, todas esas notificaciones a través del medio remoto serán válidas, ¿ok? Estudien, por favor. La siguiente semana haremos el ejercicio que comento. Se los repito de manera incisiva porque no deseo que ustedes tengan una mala experiencia porque no conozcan los temas que hemos dado, ¿ok? Tengan un excelente fin de semana y me despido de ustedes. Sigo a sus órdenes.